Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad continuaremos con nuestras clases de estática. Hablaremos sobre la solución de problemas de equilibrio en sólidos rígidos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para que un sólido rígido esté en equilibrio se debe cumplir que la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z sea igual a 0. Igualmente, la sumatoria de momentos en X, Y y Z debe ser igual a 0. Podemos verlo en este ejemplo, del cual vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. La caja va a ejercer una fuerza debido a su peso W. Por su parte, el cargador va a ejercer otra fuerza debido a su peso que la vamos a llamar F. Observamos que deben existir también en los apoyos unas reacciones, en este caso reacciones perpendiculares a la superficie en la llanta, que vamos a llamar A y B, que sostienen el cargador en el piso. Si la magnitud de W crece excesivamente, lo que vamos a ver es que se va a perder la condición de equilibrio y se va a generar un momento o un volcamiento del cargador. Mientras que el valor de W se mantenga en un valor pequeño, este va a poder ser compensado por la fuerza F y el cargador se sustentará correctamente. Importante para los ejercicios de diagrama de cuerpo libre que tengamos en cuenta algunos análisis previos sobre los apoyos o las articulaciones, cuya importancia radica en poder disminuir el número de restricciones o el número de variables que van a afectar nuestro ejercicio. El primer caso que vamos a manejar es el de balancines, rodillos, patines o cualquier superficie que permita un deslizamiento sin fricción. En todos estos casos, como en el ejemplo anterior en la rueda, lo que vamos a tener es que la fuerza que genera el elemento va a ser siempre un vector perpendicular a la superficie. El otro caso que tenemos acá se debe a un elemento sometido a dos fuerzas en sus extremos, que como ya lo habíamos analizado previamente, siempre que un cuerpo, en este caso esta cuerda, está sometida a la acción de dos fuerzas en sus extremos, la única forma de garantizar el equilibrio del elemento es que tanto F como F' tengan igual magnitud, la misma dirección y sentido contrario. De manera similar al del cable, en el eslabón, el equilibrio también solo se puede garantizar si la fuerza es paralela a la barra. La única diferencia física que habría entre ambos casos es que en el caso de las cuerdas, si no se someten a tensión, sino a compresión, pues no van a poder soportar ninguna carga. Mientras que las barras van a poder soportar tanto cargas a tensión como a compresión. Pasamos ahora a un ejemplo similar al primero, que corresponde a superficies deslizantes o balancines. En este caso siempre va a haber una superficie sobre la cual se desliza el elemento y la fuerza que se ejerce sobre él va a ser perpendicular a la superficie. En este caso es una corredera. En la segunda imagen vemos un perno sin fricción, donde en la ranura podemos observar un desplazamiento de este pasador de acá y la fuerza que se genera va a ser perpendicular a la superficie de deslizamiento. Uno de los casos más comunes en las estructuras y en los ejemplos que manejamos en el libro corresponden a articulaciones de tipo pasador. En el caso del pasador, miren que este puede tener un desplazamiento tanto en X como en Y, y dependiendo de la magnitud de la fuerza, este podrá tomar cualquier dirección. Por eso, nosotros vamos a decir que en una articulación tipo pasador se van a presentar siempre componentes de la fuerza en X y componentes de la fuerza en Y. Por lo general, siempre se asumen positivos con el fin de que si la respuesta o cuando despejamos la incógnita nos da negativo, nos indique
que se dirige en otra dirección, en este sentido en la dirección negativa. Este mismo caso se puede presentar en superficies rugosas. Importante que tengamos en cuenta que aquí no debe haber deslizamiento. Si hay deslizamiento, tendríamos una fuerza perpendicular a la superficie, como ya lo habíamos visto. En la figura o la fotografía podemos observar un apoyo de tipo oscilatorio pasador del apoyo de un puente. El último caso que tenemos acá corresponde a conexiones empotradas, donde el elemento está fijo a la tierra o a un elemento que consideramos fijo. En este caso se van a generar tanto fuerzas en X como en Y, pero también el apoyo va a ejercer un momento. Imagínense que yo aplico acá una fuerza F, el apoyo para poder mantener el equilibrio nos va a generar aquí un momento igual a fuerza por distancia con el fin de mantener el equilibrio. De esta forma nosotros vamos a decir que en un apoyo fijo o empotrado vamos a tener componentes de la fuerza en X, un componente de la fuerza en Y un momento para que se pueda mantener el equilibrio. La fotografía muestra un apoyo oscilatorio en un puente de plataforma. Miren que en este caso hay que tener cuidado cuando planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre, porque si estamos trabajando en este eje XY, definitivamente aquí vamos a observar que no puede haber desplazamiento en X ni desplazamiento en Y. Por lo tanto, se van a generar reacciones. Pero si tenemos en cuenta Z, la articulación en este eje trabaja como una corredera. Y si yo le aplico una fuerza, el apoyo no va a ejercer una reacción o una oposición al desplazamiento, sino que simplemente se va a deslizar. Los problemas pueden ser tan sencillos o tan complejos como uno los quiera mirar. Por ejemplo, en este caso, muy seguramente, antes de presentarse el deslizamiento, va a aparecer una fuerza debida a la fricción, que va a mantener el equilibrio hasta cierto valor. Para comprender mejor esta temática, vamos a trabajar dos ejemplos. El primero nos plantea una grúa fija que tiene una masa de 1000 kilogramos y se usa para levantar una caja de 2400 kilogramos. La grúa se mantiene en su lugar por medio de un perno en A y un balancín en B. El centro de gravedad de la grúa está ubicado en G. Determine las componentes de las reacciones en A y B. Lo primero que vamos a hacer nosotros es plantear nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso, observamos que aparece el concepto de centro de gravedad, que es un punto en el cual yo puedo concentrar la fuerza ejercida por el peso de cada uno de los componentes de la grúa, sin que cambie nuestra condición de equilibrio. De esta manera vamos a tener aquí una fuerza que vamos a llamar W1. Tenemos que tener en cuenta que la fuerza debida al peso va a ser el producto de la masa por la gravedad. Para este caso vamos a tener que la fuerza W1 va a ser igual a la masa, que son 1000 kilogramos, por la gravedad, que son 9,81 metros sobre segundo. Kilogramo por metro sobre segundo nos da newton, de tal manera que la fuerza va a ser igual a 9810 newton. De manera similar podemos calcular la fuerza W2 ejercida por el peso de 2400 kilogramos. Para eso vamos a decir nuevamente que la fuerza es igual al producto de la masa, 2400 kilogramos, por la gravedad, que es de 9,81 metros sobre segundo. De tal forma que W2 va a ser igual a 23.500 newtons. Muchas veces, para simplificar los cálculos y debido a que la magnitud de las fuerzas sobre las estructuras suele ser bastante grande, lo que nosotros hacemos es dividir esto entre 1000.
y decimos que W sub 2 va a ser igual a 23,5 kilonewtons. Lo mismo nos pasa con los 9.810 newtons que encontramos anteriormente. Al dividirlo entre 1000 nos queda 9,81 kilonewtons, que es lo que observamos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Una vez hemos calculado las fuerzas, vamos a encontrar las reacciones. Observemos aquí que tenemos dos tipos de apoyo. En A tenemos un apoyo tipo articulación, por lo tanto vamos a tener una reacción en X que llamamos a X y una reacción en Y que vamos a llamar a Y. En B no tenemos una articulación, sino que tenemos un balancín. Por esta razón vamos a decir que la fuerza del balancín o la fuerza en B va a ser perpendicular a la superficie. En este caso, perpendicular a la vertical, tenemos una fuerza horizontal que vamos a llamar B. Una vez nosotros tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a plantear las condiciones de equilibrio. Vamos a iniciar con la sumatoria de momentos igual a 0. Es decir, si está en equilibrio, no va a tener ninguna tendencia al giro. Podemos hacerlo con respecto a cualquier punto, pero debido a la facilidad, vamos a hacerlo con respecto a A. ¿Por qué es más sencillo hacerlo con respecto a A? Porque en este punto, tanto a X como a Y no generan momento. De allí en adelante vamos a calcular los momentos que genera cada una de las fuerzas. Iniciando por B. B genera un momento. De acuerdo a la regla de la mano derecha, este momento va a ser contrario a las manecillas del reloj y por lo tanto positivo. El momento es igual al producto de la fuerza por la distancia perpendicular al punto. La fuerza, desconocemos todavía su valor, es B. Y la distancia al punto de giro es 1.5 metros. Vámonos ahora a la fuerza de 9,81 kilonewtons. Va dirigida hacia abajo. Al girar con respecto a A, tiene sentido de giro de las manecillas del reloj. Por lo tanto, va a ser negativo. La magnitud del momento va a ser igual a la fuerza, que son 9.81, por la distancia perpendicular al punto, que son 2 metros. La última fuerza que encontramos corresponde a la de la masa suspendida, que es de 23,5 kilonewtons. Igualmente, esta fuerza con respecto al punto de acá nos va a generar un momento negativo. De magnitud 23.5 por la distancia, que vendría a ser 2 más 4, 6 metros. Como pueden apreciar, la única incógnita que tenemos aquí corresponde a B. Pasando estos dos parámetros a sumar al otro lado y dividiéndolos entre 1.5, obtenemos que B tiene un valor de 107,1 kilonewtons. Pasamos ahora a plantear nuestra segunda condición de equilibrio, que corresponde a sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Observando nuestro diagrama de cuerpo libre, nos damos cuenta que las únicas fuerzas que actúan en X corresponden a AX y a B. De tal manera de que AX más AB va a ser igual a 0. Como ya conocemos el valor de B, vamos a decir que AX más 107,1 kilonewtons es igual a 0, o lo que es lo mismo, que AX es igual a menos 107,1 kilonewtons. De esta forma podemos verificar que se cumpla nuestra condición de equilibrio, y 107,1 menos 107,1 nos da 0. Pasamos ahora a nuestra última condición de equilibrio, donde vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La primera fuerza que vamos a ver es AY positiva, menos, porque va hacia abajo, 9,81 kilonewtons, menos 23,5 kilonewtons hacia abajo.
Como tenemos una sola incógnita, despejamos a y, que va a ser igual a la suma de 23.5 más 9.81, que nos da 33.3 kilonewtons. Positiva porque estos, al pasar al otro lado, se convierten en signo positivo. De esta manera ya hemos encontrado todas las incógnitas que teníamos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Podemos adicionalmente encontrar el valor de la fuerza resultante sobre A, si por ejemplo quisiéramos calcular el esfuerzo cortante sobre el pasador. Para ello vamos a coger a X, lo vamos a elevar al cuadrado, lo vamos a sumar al cuadrado de Y, y al sacar la raíz cuadrada de esta suma obtenemos el valor de la fuerza equivalente, que para este caso es de 112.2 kilonewtons. Una vez nosotros tenemos la magnitud, recuerden que aquí tendríamos nuestra fuerza en Y, de acá nuestra fuerza en X, podríamos aplicar que este ángulo, que vamos a llamar θ, se relaciona a través de la función tangente. Y tangente de θ va a ser igual al cociente del cateto opuesto a Y sobre el cateto adyacente a X. De tal forma que θ va a ser igual a la arcotangente o a la tangente a la menos 1 de AY sobre AX. Operando obtenemos un valor de 17.3 grados. Como habíamos dicho anteriormente, para que el cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto debe ser igual a 0. Esto nos permite comprobar que nuestros resultados sean correctos. En este caso se plantea una comprobación haciendo sumatoria de momentos con respecto a B igual a 0. Se inicia con la fuerza de 9,81 kilonewtons, que genera un momento negativo por una distancia de 2 metros. Lo mismo ocurre con la fuerza de 23,5 kilonewtons, que genera un momento negativo y su magnitud es igual al producto de la fuerza por la distancia, que en este caso son 6 metros, más el producto de la fuerza AX por la distancia, que es 1 perpendicular al punto, que es 1.5 metros. AX la encontramos y obtuvimos un valor de 107.1 kilonewtons. Al operar nos damos cuenta que el valor es igual a 0, lo que comprueba que nuestro ejercicio es correcto. Importante tener en cuenta que cuando calculamos los momentos con respecto a B, la fuerza B no genera momento, ni tampoco la fuerza AY, porque ambas son concurrentes al punto. En este caso B va a tratar de comprimirlo y A va a tratar de tensionarlo, pero nunca de girarlo. Pasemos ahora a nuestro segundo ejemplo, en el cual tenemos una viga apoyada en A y B, a la cual se le aplican las cargas que se muestran. Nos dicen que sin tomar en cuenta el peso, encontremos las reacciones en A y B. ¿Por qué no tenemos en cuenta el peso? Muy seguramente porque la magnitud del peso del elemento con respecto a la magnitud de las cargas que se aplican es despreciable. Esa es la razón por la cual en algunos ejercicios no se tiene en cuenta. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es plantear nuestro diagrama de cuerpo libre. En B tenemos una articulación tipo pasador, por lo tanto suponemos que van a generarse reacciones tanto en X como Y, que las hemos llamado Bx y By. En A, si recuerdan la articulación, era un rodillo, por lo tanto va a permitir el desplazamiento en X y por lo tanto la reacción va a ser una fuerza perpendicular a la superficie de contacto que vamos a llamar A. Las otras fuerzas de 15, 6 kips son las mismas que fuerzas externas que se aplicaron en el planteamiento del problema. Vamos ahora a plantear nuestras condiciones de equilibrio.
El orden en el que planteemos estas condiciones no tiene ninguna importancia. Por lo general, uno trata de aplicar de primera la que nos dé una solución más rápida de una de las incógnitas. Aquí podemos hacerlo en orden. Entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X positivas en este sentido van a ser iguales a 0. Vemos que la única fuerza que actúa en X corresponde a Bx. Por lo tanto, Bx va a ser igual a 0. Nuestra segunda condición de equilibrio va a ser que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, A positiva hacia arriba, a veces porque se considera obvio, no se lo expresa directamente en el gráfico, pero nosotros siempre tenemos que tener en mente que nuestra notación es X positivo a la derecha y Y positivo hacia arriba. Entonces vamos a tener la primera fuerza A menos 15 kips menos 6 kips menos 6 kips que corresponden a estas dos fuerzas de acá, más BY igual a 0. Miren que tenemos una ecuación y dos incógnitas, por lo tanto de aquí no vamos a tener una respuesta como tal. Simplemente vamos a decir que A más BY va a ser igual, todos pasan positivos, 15 más 6, 21, más 6, 27. 27 kips. Vamos ahora a encontrar la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto. Por facilidad, vamos a tomar B, donde se nos cancelan estas dos fuerzas. Entonces, sumatoria de momentos con respecto a B, positivos en este sentido, igual a 0. Iniciemos con la fuerza de A. Entonces, vamos a decir que 3 más 6 pies son 9 pies, que sería la distancia entre A y B. Entonces 9A, la tendencia al giro es en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. Entonces menos 9A. La fuerza de 15 nos genera un momento en este sentido, contrario a las manecillas del reloj, sería positivo. Entonces más 15 por la distancia, que vendrían a ser 6 pies. Pasemos ahora a la fuerza de 6 kips que vemos acá. Miren que también es negativa, pero en este caso no genera un momento positivo, sino uno negativo, porque va a tender a girar en este sentido, igual que la otra de 6 kips de acá. Entonces menos la fuerza que corresponde a 6 por la distancia al punto, que son 2 pies. Menos nuevamente la otra fuerza de 6 por la distancia, que ya no van a ser 2 sino por 4 pies. De aquí vamos a obtener el valor de A. Esto tiene que ser igual a 0 para garantizar el equilibrio. Estos pasan positivos, este se vuelve negativo y este 9 pasa a dividir. Pero como el resultado nos da negativo, ambos negativos se cancelan y vamos a tener que A es igual a 6 kips. Con este valor de 6 kips nos vamos a la ecuación de acá de sumatoria de fuerzas en Y vamos a decir entonces que BY va a ser igual a 27 menos 6 o igual a 21 kips. Recordemos que kips o un kip corresponde a 1000 libras. De esta forma, ya tenemos solucionadas todas las incógnitas de nuestro ejercicio. Nuevamente, podemos verificar que nuestro ejercicio esté bien
planteando cualquier condición de equilibrio. En este caso nos queda muy fácil hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde vamos a coger A, que corresponde a 6 kips, menos 15 kips, más 21 kips, menos 6 kips y menos 6 kips, que son las dos fuerzas de acá, va a ser igual a 0. 6 más 21, 27, 15 más 12, 27, por lo tanto 0 igual a 0 y nuestro ejercicio es correcto. De esta manera damos por terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos en otra oportunidad.